tiene información de dónde salen las armas que están llegando a Haití para los grupos paramilitares, que ejerza mayor presión para que todos los países le exijan a la nación colonialista que permite que desde sus puertos lleguen armas a Haití, la suspenda. Haití hoy está siendo desgarrado, está siendo atacado, están buscando dañar el alma nacional del pueblo, incluso con violaciones sexuales a las mujeres como un instrumento de guerra. Desde el 1804, Haití fue desconocida cuando valientemente los africanos se levantaron en contra de la esclavitud. Desde ese mismo día recibieron un castigo que se ha ido acrecentando cada vez que esa nación libertadora siembra libertades en toda nuestra América, como lo hizo cuando le entregó armas, barcos, municiones, hombres e ideas al libertador Simón Bolívar para que liberara 5 países de nuestra América. También lo hicieron cuando la guerra restauradora en esta parte de la isla República Dominicana, cuando entregaron armas, dinero y protegieron a los restauradores para que República Dominicana sea una nación libre e independiente. Hoy el concierto del mundo debe levantarse a favor de defensa de la soberanía de Haití. Tiene que levantarse para decir no más intervención a ese país y dejen de mandarle armas. Haití, al igual pudo levantarse en el 1804, al igual pudo derrotar el ejército de Napoleón, Haití sabrá derrotar a quienes pretenden mantenerla de rodillas. Ya basta, libertad y respeto para Haití. No intervención en el pueblo haitiano, no a la intervención en el pueblo haitiano, no a la intervención en el pueblo haitiano. Solidaridad con el pueblo haitiano, solidaridad con el pueblo haitiano, solidaridad con el pueblo haitiano.